Bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogos en Proximidad. Hoy tenemos con nosotros a Laura Cristóbal. Bienvenida, Laura. Muchas gracias por contar conmigo. Laura es directora general de FEAGRO desde hace unos 2 años aproximadamente, pero llevabas ya 16 en la casa. Sí, ya muchos años. Sí, y bueno, otros 15 o 16 pues en una trayectoria muy rica y variada, siempre desde sobre todo periodismo. Variada. Sí, efectivamente, por ejemplo, por mencionar la Fundación Española del Corazón y la Sociedad Española de Cardiología, cosas muy diferentes, muy pero distintas. Bueno, un periodista tiene que tener esa visión también, ¿no? Un poco amplia de las Más cosas. que nada fue una prioridad mía desde que empecé, que era tocar todos los formatos que pudiera, en todos los puntos de vista que pudiera. Entonces, por ejemplo, he estado en periódicos, en revistas, y luego quería tocar la comunicación institucional y corporativa, y fue los años que pasé en la Sociedad Española de Cardiología. Y como se habló mucho de alimentación, luego el cambio a FEAGRO no fue tan difícil. Pues efectivamente, bueno, con este cambio te has convertido a día de hoy, yo creo, en una de las personas que más sabe sobre el funcionamiento de la cadena. Eso es demasiado generoso, en España. Pero bueno, te lo agradezco. Ahí estamos. Muy bien, pues hablamos de periodismo, como es normal, empezamos hablando de ello, porque me ha gustado mucho la frase que tienes en tu perfil de LinkedIn, que dice: 30 años de noticias, reportajes, actualidad, experiencias y titulares. Mi mejor noticia, seguir creyendo en el periodismo. ¿Está en crisis? ¿Tenemos que hacer un esfuerzo para creer en el periodismo? Yo creo que el periodismo no está en crisis, y si me pongo optimista creo que no lo va a estar nunca, siempre que sea el periodismo bien hecho como creemos en él, ¿no? Yo lo que creo que está en crisis es la empresa periodística. Es ese concepto que cuando estudié en los 80 en la universidad te hablaban de la empresa periodística. Y claro, en España había 3, quiero decir que tampoco podías analizar profundamente la empresa porque había 2 televisiones y 3 periódicos. Pero creo que lo que sí está profundamente en crisis es el modelo de empresa, y al no tener empresas rentables económicamente, lo que pierde es el periodismo. Entonces yo creo que el periodismo como tal no está en crisis, y si lo hacemos con ética y con deontología es muy necesario, y no creo que acabe nunca, porque siempre habrá buen periodismo y un pequeño grupo de personas que lo consuman, pero sí creo que está en crisis la empresa, y por tanto muchos de los periodistas que están ahora mismo, que no les queda más remedio que dar palos de ciego buscando cómo hacer rentables esas empresas periodísticas. El boom, bueno, ya es una realidad con la que convivimos todos, y especialmente los nativos digitales. ¿El boom de las redes sociales ha influido en esto? Yo creo que totalmente. Si haces, como la historia es cíclica, cuando yo entré en el mundo laboral, el escenario, el ecosistema informativo estaba destrozado por la entrada de las televisiones privadas. Entonces fue aquella caída de la tarta publicitaria para el papel, y entonces el mundo se iba a acabar, el mundo informativo. Yo tengo la sensación de que ahora he llegado, por mi propia trayectoria vital y la edad, a la siguiente disrupción, y es ahora la disrupción son todo el fenómeno digital y las redes sociales. Han cambiado radicalmente la forma de hacer periodismo, pero lo que es más fundamental es que han cambiado la forma absoluta de informarnos sobre la realidad. Entonces, claro, es la tormenta perfecta, porque no es solo que yo tenga que hacer las cosas distintas, sino que juego la partida con unos jugadores que en principio además no quieren consumir información, es decir, ni quieren consumirla ni quieren pagarla. Y lo poco que puedan o quieran oír no lo van a hacer por los medios tradicionales. Entonces, para mí es la tormenta perfecta de las empresas. Y sin embargo tú, en estos 2 años al frente de FEAGRO, uno de tus logros ha sido ser capaz de introducir nuevos formatos, es decir, de unir a este periodismo tradicional que hacéis bien y a conciencia, pues por ejemplo podcast, vídeo, incluso también para que nos escuche, estáis en TikTok, para que echen un vistazo nuestros espectadores. ¿Cómo ha sido este proceso? Yo planteé a mi redacción un principio, y es que ante el tsunami de las redes sociales y lo digital tienes 2 opciones, que es ponerte de cara y que te mate,
o ponerte de espaldas y que te impulse. Entonces tenemos dos opciones, que es sentarnos a llorar porque el periodismo ya no es igual, porque la gente no lee periódicos, o decir, bueno, vamos a ver, ¿ellos por qué ganan? Ellos ganan porque son rápidos, porque son atractivos, porque son más divertidos de lo que la realidad necesita, ¿no? Porque muchas veces se cuenta de un modo divertido verdaderas tragedias. Pero bueno, tienen una serie de herramientas que per se no tienen por qué ser malas. Entonces yo lo que le planteé a la redacción fue, vamos a ver de todas esas herramientas cuáles podemos utilizar en nuestro beneficio y en beneficio del periodismo bien hecho. Entonces yo creo que una red social no es mala per se, depende de cómo la utilices. Un formato podcast no deja de ser una radio a la carta sin prisa, entonces pues igual que nosotros tenemos un quesito en Mundo Rural, en Radio Nacional, en Radio 5 Todo Noticias, que son casitos de 5 minutos, pues hacemos un podcast de hora y cuarto si a alguien le apetece venir y contarnos las cosas en profundidad. ¿Pierde la radio tradicional? No, yo gano también un formato en el que, como dicen nuestros invitados, qué gusto poder hablar y que no me corten a los 30 segundos, ¿no? Y como eso desde un newsletter, yo vengo formada de periódicos donde al día siguiente se vivía con la espada de Damocles de cuántos habías vendido en el kiosco. Pues yo ahora tengo un newsletter al que cualquiera se puede suscribir gratis, lo tiene en su correo con las 5 o 6 noticias fundamentales del día, y yo tengo una herramienta de análisis que me hace mi auditoría de cuántos me reciben. ¿Cambia mi forma de hacer periodismo? A lo mejor cambia el lenguaje o cambia la extensión, pero si quiero hacer bien las cosas, lo único que cambia es la transmisión, no cambia otra cosa. Entonces ahí el equipo siguió, no hubo ningún tipo de reticencia. Puede que de formas personales a uno les cuesten más unas cosas que otras. Pues yo ya tengo una edad, pues la tecnología a veces en algunos campos se me puede escapar, o gente mucho más joven que de repente la edición de textos hay que reforzarles porque no tienen cultura escrita, tienen cultura visual, pero no, yo creo que se han unido ahí todos para hacer. Pues el TikTok, por ejemplo, nosotros tenemos un informativo online todos los viernes en la web y rotamos todos los viernes, uno de nosotros hace un TikTok contando de qué vamos a hablar en el informativo. Pues lo único que tienes que hacer es que tu equipo se lo crea y que se divierta. En el fondo esto va de disfrutar con lo que haces. Entonces, si tú consigues que tu equipo crea lo que haces y encima de paso se divierte haciendo un formato que no ha hecho nunca, y que consiste en repetirlo 20 veces hasta que te sale bien, en un entorno seguro en el que nadie te machaca, sino que además luego te lo pasas bien haciéndolo y viéndolo, pues salen las cosas. Y el próximo reto, además vamos a hablar en positivo porque transmites esa positividad, es la inteligencia artificial. ¿Qué nos puede aportar de bueno? A ver, yo creo que, como te decía antes, no creo que haya ninguna herramienta que sea mala per se. Yo creo que todo es cómo se utilice y para qué. Nosotros hicimos un reportaje que tuvo además muchísima repercusión, que fue preguntarle a la propia inteligencia artificial su futuro en el ámbito agroalimentario. A mí lo primero que me encantó es que dijo, no tomes mis palabras como palabra de Dios porque soy falible. Entonces, me pareció que era una gran reflexión de la propia inteligencia artificial sobre sí misma, ¿no? Yo creo que podíamos distinguir lo que es la inteligencia artificial en el sector de la agroalimentación, que creo que puede tener enormes ventajas en todo lo que signifiquen procesos automatizados, robótica, digitalización, manejo de datos. Quiero decir, creo que en logística, en todo lo que implican procesos, puede tener un uso fantástico. Creo que el periodismo sí está abocado a establecer controles de calidad mucho más potentes. Es decir, una empresa periodística puede utilizar la inteligencia artificial porque puede ser una herramienta en la que hacer una investigación en vez de 4 meses te cueste día y medio. Perfecto. Pero te va a obligar a tener controles de calidad de tu producto para que no te cuelen nada que no esté claramente analizado o probado, suscrito por fuentes. Es decir, no puedes sustituir la labor de un periodista por una inteligencia artificial, pero creo que es absurdo pensar que no te pueden ayudar. Nosotros la utilizamos de vez en cuando más como un testeo, ¿no? de cómo funcionan las herramientas. Yo llevo en el WhatsApp un Lucía, que es una inteligencia artificial. Ves cómo se van modificando. Yo he utilizado ChatGPT que me respondía todo y ahora ya no. Pregunto por personas y me dice ya no puedo hablar sobre personas, o le pido una valoración y dice yo no valoro, no tengo herramientas para... Es decir, vas viendo cómo los que no somos expertos en esa tecnología, vas viendo cómo las cosas se van de algún modo reconduciendo. No tengo el conocimiento suficiente para saber ahora mismo ese contexto, pero sí el criterio de voy a utilizarla como una herramienta
pero no va a hacer mi trabajo ni el de mi equipo. Pero no por nada, porque sería pernicioso para el producto. No porque quiera solo proteger los puestos de trabajo, sino porque creo que sería pernicioso. Y en esta calidad informativa de la que estás hablando, por supuesto, imagino que te preocupa las fake news, la desinformación, la infoxicación. Sí. O sea, hemos llegado a tener medios de comunicación especializados en verificar noticias, algo que es verdad que bueno, hace unos años era impensable. ¿Te preocupa este contexto? Me preocupa mucho, pero si te soy muy sincera, no me preocupa tanto por FEAGRO, quizá porque sus criterios de seriedad a la hora de trabajar están tan consolidados después de 30 años y sobre todo son la base de nuestro prestigio fuera, que son intocables, que quizá en lo que afecta a FEAGRO no me preocupa especialmente, sobre todo porque yo he heredado una dirección de una empresa con una fiabilidad y una marca de calidad en el sector que yo ya voy con eso regalado cuando me senté, ¿no? Pero sí me preocupa mucho porque significa que según se van incorporando las nuevas generaciones al mundo de la información, vienen sin criterio de cómo tienen que afrontar la información y saber si es cierta o no. ¿Por qué? Porque no va a dejar de haber desinformación. O sea, esto es como el chiste, o sea, daros por fastidiados porque no va a parar la desinformación. Es más, con la ideologización de la sociedad y sobre todo la polarización va a ir a peor y cada día va a ser más complicado verificar. Entonces a mí me preocupa en la medida en la que creo que tenemos que incluir como en la agenda, formar a las personas de cómo hacer así en redes sociales y en medios y saber dónde tienen que ir para descubrir que es cierto. Luego tú lee lo que te dé la gana. Es decir, a mí no me preocupa que una persona por una ideología o por una posición política diga, no, yo leo este medio, oye, me dice lo que quiero oír y yo me acuesto feliz. Vale, pero dime que si tienes alguna duda sabes dónde ir. Dime que nadie es perfecto, pero sí sabes perfectamente qué ámbitos son seguros, en el que a lo mejor alguien comete un error, como puede ser en FEAGRO, pero es un error no intencionado, es un error humano. Y yo paso una corrección, yo siempre les digo a los redactores, se pasa corrección, somos humanos, no pasa nada, he equivocado una cifra, me he confundido con una fecha. A mí me preocuparía si me haces una noticia falsa. El error es humano, la tergiversación no, es intencionada. Entonces quizá me preocupa más que a mí directamente por nuestro medio, porque además, si somos muy sinceros, me posiciona aún más como un medio de referencia serio. Me preocupa más porque quienes vienen ya nos informan por las vías tradicionales. Yo tengo una hija de 28 años que por supuesto no ve el telediario y no lee el periódico, pero tiene sus alertas en el móvil y se informa por ciertos perfiles que consideran que le da la información. Pues si eso es así, vamos a enseñarles a elegir perfiles, ¿no? ¿Sientes que tienes una responsabilidad especial desde FEAGRO, que bueno, está ligado a la agencia de EFE, que por supuesto es una referencia no solo en España, sino también en todo el mundo de habla hispana? De habla hispana. A mí se me suma una cosa, que eso sí que es una cosa muy personal, es decir, FEAGRO es una participada, como tal es una empresa privada, pero con capital público en un 50%, y es verdad que eso impregna mucho del concepto de servicio público que puede tener una agencia como FEAGRO, pero a mí se me suma que siempre he creído profundamente en el servicio público del periodismo. O sea, yo estoy formada y desarrollada en un mundo y en medios que consideraban que lo que hacían tenía un impacto y un servicio público. Entonces, por ejemplo, nosotros sabéis que como agencia de noticias damos a los clientes 160 noticias al día, pero luego damos en abierto, en gratis, 7 u 8 noticias al día fundamentales. Pues, por ejemplo, una de mis decisiones en pandemia fue todo lo relacionado a alimentación y pandemia va gratis. Fueran 10, 20 o 30 noticias. ¿Por qué? Porque a mí en ese momento me parece que yo tengo una función como periodista, que si voy a hacer una noticia sobre qué supermercados están abiertos o cómo van a gestionar los turnos y las mascarillas, yo no voy a cobrar por esa información. Es decir, está dentro de mi responsabilidad social dar esa información en abierto. Entonces creo que se suman las dos cosas, que FEAGRO ya lo trae de fábrica y luego que yo creo que tenemos una responsabilidad infinitamente mayor de la que últimamente se ve, en todo, quiero decir, no solo en hacer buena información y no mentir, que claro, me parece como de primero de persona, o sea, ni siquiera de periodista, pero también en facilitar información en momentos muy complicados que hemos pasado recientemente. Quiero decir,
hoy hablaba de alertas alimentarias en otro contexto, tenemos una responsabilidad de no hacer un titular que diga no comas de esto, porque no es no comas de esto y asustar al público, es no comas de esto y me cargo un sector productivo. Quiero decir, hay mucha responsabilidad en lo que tú escribes, ¿no? Entonces se han juntado un poco el hambre y las ganas de comer en el caso de FEAGRO directamente. Pues como estamos hablando de pandemia y de servicio esencial, te voy a preguntar por los supermercados. ¿Qué visión tienes de nuestro sector? Sinceramente, dos aspectos muy importantes. El primero es el impacto en pandemia en cuanto a vuestra, no me sale la palabra culta, vuestra fama en la sociedad, ya me aparecerá el término. Es verdad que tenéis un prestigio muy reforzado después de la pandemia, porque en un mundo de incertidumbres prácticamente erais la única certidumbre, ¿no? La certidumbre era que podías bajar al supermercado y a la farmacia, y las certidumbres de tu vida eran esas, y no tenías más, pero sabías que ibas a comer y que si necesitabas medicación la tenías, ¿no? Entonces yo creo que ahí habéis tenido un empuje al prestigio de vuestro trabajo muy importante. A eso se suman dos cosas. Lo que se refiere puramente a vuestro sistema logístico, es decir, el músculo de un sector que ante una situación así, excepto la gota humorística del papel higiénico, y no fue más que una cuestión de volumen porque ocupa mucho, no por otra cosa, quiero decir, dejando al lado una gota humorística, no se notó. Es decir, tú en todo caso tenías problemas de cómo organizarte para bajar, pero tú bajabas y comías lo que te apetecía, ¿no? Y estamos hablando de frescos, congelados, es decir, el músculo de esa logística de la distribución estaba garantizado. Y luego creo que habéis tenido un impulso de prestigio con vuestros trabajadores. Es decir, creo que como en cualquier sociedad desarrollada, por desgracia, en el sector servicios parecen invisibles. A ti te lleva el autobús, pero debe ser ciencia infusa, te limpian la oficina y te sirven en la cafetería, pero tú como si no los vieras. Entonces yo creo que eso dio un impulso de prestigio a vuestros trabajadores muy, muy importante. Pero si nos salimos solo de la situación de COVID, yo creo que sois los grandes supervivientes. Sí, yo creo que en los últimos, desde la transición para acá, hemos ido imitando formatos anglosajones, hemos ido imitando formatos de vida y de compras que no son los propios nuestros, y para mí son los grandes supervivientes de ellos. Sigo yendo a mi supermercado de mi barrio, donde tengo el fresco que me apetece, donde compro la marca que me gusta, donde está la señora que sabe lo que me gusta y con mirarme me dice de esto sí. Es decir, yo creo que sois los supervivientes porque dais esa cercanía y esa proximidad que otros formatos no dan. Entonces es más o menos mi análisis. ¿Qué creo? Y está relacionado, creo, con un tema que querías que comentáramos, que lo que peor se os plantea es ese juego de buenos y malos, de esta polarización de la sociedad de la que hablábamos, ¿no? Entonces tenemos un problema de inflación gravísimo, y se ha decidido buscar cabezas de turco, ¿no? Entonces, igual que en el cambio climático se ha decidido que la ganadería contamina, los coches no, y los aviones tampoco, son las vacas. Es decir, igual que la simplificación de los mensajes y la polarización ideológica va buscando enemigos, pues llega el problema de los precios, y la simplificación más fácil es: ¿dónde va el señor a comprar? No va a la granja a comprar los tomates, baja al supermercado, entonces ve el precio y no busca más, dice ya está. Y si encima hay un entorno intoxicador que te está diciendo todo el rato la culpa es de ellos, pues ahí sí tenéis una situación muy compleja. ¿Y cómo podemos hacer para explicarla, Laura? Porque al final, por ejemplo, a la hora de explicar la inflación, la formación de precios en la cadena, estamos hablando pues realmente de economía agraria, ¿no? Esto te lo puede explicar un ingeniero agrónomo, pero al común de los mortales es un poco más complicado para nosotros explicarlo y entenderlo. Tú, como profesional del periodismo, ¿qué consejo nos puedes dar? Pues mira, yo soy un poco kamikaze y siempre considero que cuando se entra hasta la cocina las cosas se entienden muy bien. Entonces, yo que recomiendo, y no solo lo hablo con los supermercados, lo hablo con cualquier eslabón de la cadena, hasta la cocina. Transparencia hasta la cocina. Si tu proveedor te ha tenido que subir precios porque le ha subido el fertilizante, cuéntalo.
y cuenta, porque hay muchas formas de contarlo, sin vulnerar la ley de la cadena, sin vulnerar la ley de protección de datos, hay muchísimas maneras de contarlo. Cuéntame que has comprado la cuarta parte de la producción de cítrico para venderlo y que tienes no sé cuántos agricultores a los que les ha subido la producción y que encima la Dana se ha cargado la mitad de la cosecha, por lo cual con la ley de la oferta y la demanda me han subido los precios y nosotros hemos ajustado los márgenes para no subirte demasiado el precio. Pues a ver si lo conseguimos. Quiero decir, es verdad que no es un mensaje fácil para el lector, porque el lector prefiere que le digan, este es el malo, y entonces coge y dice, vale, fenomenal. Pero si se adopta una posición defensiva, el que te oye va a decir, sí, claro, ¿qué vas a decir tú? Claro. Si tú consigues una alianza con tus proveedores, con tus centrales de distribución, para salir juntos y decir, mirad, nos pasa esto, porque el arranque de la inflación pudo ser los precios en origen de los inputs, pero sinceramente yo creo que hay ahora un problema más de disponibilidad y logística por las guerras y por las danas y el cambio climático. ¿Por qué no lo explicamos? Y sobre todo, ¿por qué no lo explicamos juntos? Para que el que lance el mensaje de tú eres el bueno y tú eres el malo, se le corta el mensaje desde ya, saliendo el bueno y el malo a hablar y decir, no hay ni buenos ni malos, yo me he quedado sin cosecha porque me ha caído un pedrisco que me ha destrozado la producción de fruta, solo tengo esto le llega a la central de compras y al supermercado, es que no puedo pagarlo más barato porque además si lo pago más barato me vulnero la ley de la cadena y estoy pagando por debajo de los costes de producción. Sé que exiges más a la persona que te está escuchando, pero frente al que polariza, tú lo estás programando con información veraz. Nunca vas a evitar que el otro te agreda, pero si el silencio no es una opción. Totalmente de acuerdo, y la posibilidad que, bueno, afortunadamente ahora mismo la tenemos gracias a varios informes del gobierno, claro, que han salido pues con el tema de márgenes, la distribución, etcétera, pero la posibilidad de contar con datos, ¿no? Sí. También es muy importante. Es que sí, ten en cuenta que en muchas ocasiones la verdad no es solo la que es, sino la que aparenta. Y es verdad que por pura falta de preparación de nuestra sociedad, ¿no? Que en el colegio debería haber una asignatura de economía familiar y otra de cocina para, ¿no? alimentarnos sanos y entonces no tendríamos niños obesos, a lo mejor si tú les das los datos no tenemos la preparación suficiente para interpretarlos de forma correcta. Y luego seamos realistas, también hay datos que se pueden manipular y contar la verdad de otra manera, ¿no? Entonces por eso yo creo que no tengo la solución mágica, si la tuviera sería fantástico y la compartiría, pero siempre pienso que si unimos unos datos fiables de una fuente fiable con salir de una manera junto a los demás, impides que los demás hagan bandos. Lo peor que puede pasar en un momento como el que tenemos ahora, y hay ejemplos desde la guerra de Ucrania a la de Gaza e Israel, o a todo lo que nos pasa alrededor, es que creamos que tenemos la razón y hay buenos y malos. Entonces, si salen ambas partes, tres partes, contando estos son los datos que hay, yo hago esto, tú haces esto, yo hago esto, y vamos a ver cómo nos apañamos entre todos para tener una alimentación sana, saludable y a un precio realmente competitivo, pues hombre, a lo mejor no convencemos al 100%, pero a lo mejor hay un 20% de indecisos que decide creernos, ¿no? Pues muchas gracias, Laura, a ver si conseguimos... Bueno, habrá que seguir intentándolo, ¿no? Como sea. Eso, desde luego. Y bueno, ya para terminar, hemos hablado del cambio climático, que es algo que nos preocupa y nos ocupa a todos. Este es uno de los grandes retos. Te voy a preguntar, por supuesto, cuál es tu visión sobre este problema global y qué otros retos a corto y medio plazo piensas que tenemos como sector, como cadena incluso, porque al final todos somos uno. Yo te diría que el cambio climático como problema nuclear en un sector que vive de lo que la Tierra quiere dar con las condiciones meteorológicas que nos toca, creo que va a marcar por la incertidumbre absoluta, va a marcar porque ya no hay certezas. Un productor de arroz me decía hace poco ya no sé cuántos sembrar, llevo 60 años en mi campo y tenía mi refranero en el que tal, ahora ya no tengo refranero, no tengo fechas, creo que genera una incertidumbre muy potente
Y luego creo que las sociedades desarrolladas también tienen, entre comillas, que se me entienda bien, una pega, y es que ahora ya queremos comer cualquier cosa en cualquier momento del año. Entonces, probablemente tengamos que volver a acostumbrarnos en ciertos momentos a no tener todo lo que queremos en todo momento. Y ese es un reto social muy complicado porque nos hemos acostumbrado. Y hay una reflexión que me hacía el otro día una persona y me parecía muy interesante. Me decía que los españoles estamos muy mal acostumbrados porque tenemos verdaderas joyas alimentarias como puede ser el aceite o puede ser el jamón, quiero decir, cosas que son profundas de nuestra cultura y de nuestra dieta mediterránea, a la que estamos muy acostumbrados como primeros productores mundiales a tenerlos accesibles y muy baratos. Yo creo que se nos han acabado las certezas, se nos acaba la certeza de un producto que es realmente un lujo alimentario tenerlo a precio de ganga, se nos ha acabado tener un producto que viene de contraestación, porque nosotros luchamos contra el cambio climático, pero quiero comer una fruta que me la traen desde Sudáfrica porque yo no puedo esperar a la siguiente estación a comerla. Es decir, ¿vamos a asumir nuestra responsabilidad como consumidores en el cambio climático o vamos a seguir diciendo que la responsabilidad lo tienen los demás? Muy buena reflexión. Entonces, sí, yo como consumidor tendré que hacer una reflexión y decir, no, es que a lo mejor la lectura de haz una alimentación de temporada no solo tiene que ver con la dieta mediterránea, evitar la obesidad o comer tal, es que a lo mejor mi responsabilidad con el cambio climático es no comer una tropical donde no puedo. Pero claro, estoy hablando de una utopía, porque ya todos comemos a contraestación, ¿no? Pero sí me parece imprescindible que el consumidor también haga su reflexión de qué hace por el cambio climático. Esto es como las encuestas, todo el mundo quiere en sus factores de compra la sostenibilidad, los productos ecológicos, pero luego compra ultraprocesados porque todos tenemos nuestras debilidades, quiero decir. Entonces, no sé, yo creo que uno de los retos que tenemos también es volver a la sociedad responsable de sus propios actos de compra. Muy bien, pues con esta reflexión tan interesante que de verdad que nos da para pensar como consumidores, sí, y también como sector, por supuesto. Te despedimos, Laura, Muchísimas gracias. Podríamos seguir hablando todavía de muchas cosas. Bueno, así me invitáis más veces, pero que me encantará. Te invitamos otras veces. Muchas gracias, muchas gracias, de nuevo, Nuria. y muchas gracias a todos.